Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por esta mañana, Dios. Gracias por la oportunidad que hoy tenemos nuevamente de acercarnos a tu palabra. Padre, queremos comenzar rogándote por la paz de Israel, Dios. Queremos rogarte por tu pueblo, Dios, que puedan conocerte. Les bendecimos, Dios. Y hoy queremos también rogarte que tú hables a nuestros corazones y que podamos entender tu palabra, Dios. Bendito eres. Amén. ¿Han experimentado alguna ocasión cuando no sé, van a decir como que tiene que ver, ¿no? Pero escuchando a Vicente Fernández o algo así ranchero, que como que escuchan, está bien la canción, pero cuando andas dolido, hasta te saca las lágrimas. Y es que la música únicamente es un pretexto para dar continuidad a lo que ya sientes. Ayer me llamó mucho la atención como nuestros hermanos de la alabanza estuvieron tocando en otra iglesia, en un congreso de jóvenes, y ellos eran pues los mismos como que son hoy, ¿no? O sea, como todos seriecitos, así como espantados algunos, pero todos estaban danzando. Todos estaban, los de ese lugar estaban como, pues no sé, algunos echaban sus pasitos de cumbia y todo eso, ¿no? Y yo me ponía a pensar, ¿qué cambió? No cambiaron ellos. Fueron los mismitos cantos que tocaron hoy. Cambió el corazón de los que estaban buscando adorar a Dios. La música simplemente es un pretexto para derramar nuestros corazones. Es algo que nosotros necesitamos desear. No les estoy diciendo que se pongan, o sea, no les estoy diciendo nada. Simplemente que no le echemos la culpa a las circunstancias de nuestra falta de adoración a Dios o nuestro deseo. Porque no es el lugar, no es el clima, ay, es que traigo frío. No, la adoración es algo que ya tenemos, que es un deseo de nuestro corazón, y la música, estos momentos simplemente es el pretexto para adorar a Dios. Hoy vamos a estar en Filipenses capítulo 4 y vamos a terminar esta pequeña carta llena de la palabra gozo. Y vamos a estar hablando precisamente de esta conciencia de la presencia de Dios que produce sumo gozo. Entonces vamos a Filipenses capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Vamos a empezar desde lo que leímos la semana pasada para que podamos tener contexto de esto. Recuerdas una carta, no había capítulos, no había versículos, era como algo corrido. Y la última parte estuvo hablando, desde el versículo 18, capítulo 3, desde el 19, el fin de los cuales era aparición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El 21, ¿lo puede leer alguien? Había muchas dudas, había muchos problemas, había muchas necesidades, había muchas circunstancias, pero dice, hey, recuerden, esto no es para siempre. Esto que estamos viviendo no es para siempre. Tenemos un periodo limitado de vida. Y tú y yo tenemos una esperanza. Así que, dada esta esperanza, así que si tu aflicción es por algo, una enfermedad, va a ser transformado. Si tu aflicción es por un problema familiar, va a ser transformado. Si tu aflicción es por una situación económica, no va a continuar. No vas a seguir allá y dices, no pagué la luz en mi casa. No, eso va a terminar. Así que
hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor, amados. Y Pablo repite mucho esto, amados, deseados, y habla de una palabra que te animo a que subrayes, corona mía. Estad así firmes en el Señor. Pablo estaba consciente y seguro de que iba a llegar un momento, espero que tú tengas esa convicción, de que vamos a estar en la presencia de Dios. Y dice, ustedes corona mía, van a llegar a su presencia. Está ahí. Y Pablo preocupado por, híjole, ¿dónde andarán los de Filipo? Y entonces están ahí. Llegaron a la presencia de Dios. Y entonces describe esta alegría al ver a aquellas personas en su presencia. Jesucristo habla del fruto de su aflicción. Dice, y estaré satisfecho. Eso es algo bien hermoso ese versículo. Dice, estaré satisfecho cuando vea el fruto de su aflicción. Te ve a ti, me ve a mí. Se acuerda de la cruz y dice, valió la pena. Están aquí. Están aquí. Entonces, describe que todo este conjunto de aflicciones pasan a segundo plano cuando estemos ahí. Recuerda esto. Y después de ese como vistazo hacia lo eterno, llegamos al versículo número 2 y versículo 3. Los puede leer alguien fuerte. Están escritos en el libro de la vida, están en el libro de la vida. Entonces, nos lleva a lo eterno, corona y gloria mía. Después, llegamos a esta parte y le dice, ruego a estas dos mujeres, Evodia y Sintique, que sean de un mismo sentir. Había un conflicto entre ellas. ¿Nos dice cuál es? No. Pregunta Pablo, ¿por qué están peleando? No. No sé si están diciendo, ¿quién tiene el nombre más raro? Posiblemente. Pero no importa el problema. Ni siquiera importa quién tenía razón. Eso no importa. No importa quién tenía más verdad. Lo que les dice, siendo un mismo sentir en el Señor. Después dice, te ruego a ti, ya meta aquí a una tercera persona en este conflicto, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Entonces eran mujeres piadosas, que servían, que predicaban, no eran peleoneras nada más, sino eran personas que servían, pero que por alguna razón tenían un conflicto. No importa cuál era el conflicto, no importa quién tenía razón. Les dice, sean de un mismo sentir en el Señor. Y le pide al compañero fiel, ayúdalas. ¿Ayúdalas a qué? ¿A qué creen que les ayude? A que tengan un mismo sentir. Muchos, por la forma en la que está estructurado y se basan en esta palabra, compañero fiel, han llegado a creer que del quien está hablando, si no es él, realmente no importa, es de aquel carcelero que Pablo conoció cuando llegó a Filipo. ¿Recuerdas la historia? En el libro de Hechos está Pablo buscando ir hacia un lugar determinado. Y entonces, cada paso que daba más cercano a ese lugar le era cerrada la puerta. Hasta el momento en el que él tiene una visión de un varón macedonio. Y entonces le dice, ven a ayudarnos. Y entonces él llevaba un grupo de personas. Hoy ya se me fue la onda, pero hoy tenía muy bien grabado cuántos kilómetros eran, pero era algo así como 2 semanas de camino. Entonces imagínate que te están llevando 2 semanas de camino y de repente te dicen, no, ¿sabes qué Dios me dijo que es para el otro lado? Creo que normalmente te enojarías, ¿no? Y no importa que sea Pablo. A lo mejor hubiera dicho, Pablo, ¿qué no preguntaste a Dios? ¿Qué no estás seguro de lo que Dios quiere?
pero Dios había cambiado la dirección. Entonces dice Pablo, es que soñé con un varón macedonio, y como que esto se ve muy místico, muy como que, no, pues ha de ser. Llegan a Filipo y no está el varón macedonio, está un grupo de mujeres. Y que haya un grupo de mujeres indicaba que ni siquiera había 10 varones para que se pudiera formar una sinagoga. Entonces, imagínate al grupo diciendo, Pablo, ¿y dónde está tu varón macedonio que soñaste? Porque aquí nada más hay mujeres. Entonces estamos viendo a un hombre o una persona con un llamado, Dios le cambia la dirección y él tiene una idea de cómo se va a ver esa dirección, cómo es lo que tiene que pasar. Llega y no está quien él piensa que está ahí. Pero aún así dice, bueno, vamos a continuar, y entonces empieza a trabajar con estas mujeres, se convierten al evangelio, seguramente alguna de estas era de esas, ¿y qué sucede? Lo meten a la cárcel. Y ahí está en la cárcel. Y entonces, estando en la cárcel, empiezan a adorar, empiezan a cantar. Y en medio de todo esto, tiembla, se abren las rejas, llega el carcelero, que no sé, posiblemente será el varón macedonio. Y entonces dice, se va a matar, y dice Pablo, no, detente, todos estamos aquí. Hace tiempo habíamos hablado de esto, y si no, para que lo podamos recordar. ¿Por qué crees que las personas no se fueron? Digo, de Pablo a lo mejor lo medio podemos entender, o sea, a lo mejor yo como que gloria a Dios, ya abrió las puertas, vámonos, pero no se fue. Podemos entender, Pablo era raro. Pero los demás prisioneros, ¿por qué no se fueron? ¿Qué esperaban ver? ¿Por qué se quedaron? Porque Pablo dice, nadie se ha ido, todos están aquí. Había algo que ellos querían ver. Escucharon a Pablo cantar, escucharon a Pablo adorar en medio de la cárcel. Los habían azotado, es decir, que estaban ensangrentados, por lo menos golpeados o por lo menos maltratados. Pero querían ver. Entonces llega este hombre, se va a matar, y no, Pablo dice, no, espérate. Y ellos dicen, todos estamos aquí. Se acerca este hombre, ¿y te acuerdas cuáles son sus palabras? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? No le compartieron. ¿Qué tengo para...? Eso es tan raro que hayas hecho esto. ¿Qué tengo que hacer para que seas salvo? Vio el poder de Dios en medio de esas circunstancias y se sintió convencido. Su corazón ya estaba preparado. Él ya estaba deseoso. Simplemente necesitó la disposición de un hombre de sacrificar un poquito y quedarse ahí unos minutos más. Él ya estaba listo. Lo sacan y le solamente cree, y tú y tu familia serán salvos. Van y toda su familia es salva. Y entonces vemos que un grupo de unas cuantas mujeres se convirtió en una iglesia. Está aquí Evodia, está Sintique, están teniendo un conflicto. No, hay una diferencia entre estas dos creyentes, mujeres piadosas. Pero nosotros podemos ver que la libertad en cuanto a nuestras opiniones o a como que es que yo tengo la razón, no es esencial. Lo que sí es esencial es la unidad. Y eso es lo que está diciendo Pablo. No voy a preguntar cuál es el problema, sino estén unidas en Cristo. Posiblemente no en opiniones, pero sí en Cristo. Eso quiere decir que sus opiniones con respecto a diferentes circunstancias los estaban llevando a estar separados en lo esencial. Y podemos tener, creo que tenemos diferentes opiniones. He visto que algunos aquí, por ejemplo, no son tan espirituales porque no le van a la América. Lo entiendo. Llegarán a la madurez. Pero eso no va a ser una razón para la cual no estemos unidos en lo esencial. ¿Cuál es lo esencial? Le dice, compañero fiel, ayúdalas. Y entonces había una tercera persona que estaba viéndolos de lejos, que sabía que había este conflicto, pero que no estaba a lo mejor haciendo nada, y le dice, ayúdalos, ayúdalas. Entonces vemos a dos creyentes fieles en el Señor, con diferencias personales que los estaban llevando a separarse en lo esencial, y a otras personas tratando de ser, según ellos, muy prudentes, no estaba interviniendo, y lejos de abonar en la solución,
está abonando en el conflicto. Y nuevamente, quiero que recuerdes, está Pablo en el libro de Hechos en la cárcel, sangrado, por lo menos con moretones o golpeado, maltratado, y esperando, ¿qué quieres, Dios? Aquí estoy, en medio del conflicto, en medio de la situación adversa. Y solo bastó, no palabras, no una predicación elocuente, sino que se quedara sentado. Esperar. Y Dios, que había preparado un corazón, no solamente liberó a ese corazón, sino a toda la familia. Pablo posiblemente oró por ser liberado de la cárcel, pero Dios quería liberar a alguien de unas cadenas más profundas, las espirituales. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de conflictos, nosotros tenemos que recordar lo que nos dice también la palabra, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y tenemos siempre que considerar qué es lo que está detrás del conflicto. ¿Qué es lo que hay detrás del conflicto? ¿Estoy perdiendo la perspectiva acerca de lo importante? Matrimonios, no sé si les ha pasado que empiezan a bromear acerca de una cosa y terminan enojados y no hablan desde 2 o 3 semanas. Y era como una bromita de algo simple. Y únicamente fue el detonante para algo que ya había en el corazón. Tenemos que pensar qué es lo esencial. Porque Dios, vamos a ver esto. Después dice que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Entonces, en un momento habían combatido en el Evangelio, pero en otro momento estaban combatiendo entre ellos. Peleando entre ellos que tenían el mismo propósito en un inicio y ahora ya estaban pensando que su enemigo eran ellos mismos. Y encontramos que el problema no es el combatir, sino elegir la pelea inadecuada. Y entonces piensa si tu pelea es la adecuada, si estás peleando con la persona inadecuada. Porque con quien deberías de estar combatiendo primeramente es con tu carne, porque al enemigo ya lo venció Dios. Continúa diciendo, y le dice, combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos. Y trae esto, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y les recuerda, con quien estás peleando, sus nombres están en el libro de la vida. Si tú tienes bronca con algún hermano o hermana, déjame decirte que los vas a ver allá. Si tú estás con que es que yo no le hablo al hermano porque no me sirvió bien mis tacos, los vas a ver allá. ¿Y en serio crees que puedes llevar esa actitud allá? Digo, por supuesto que no se puede, ¿no? Pero sucede que hay personas creyentes que no se hablan, que tienen conflictos, o que por lo menos a lo mejor sí se hablan, pero nada más el saludo. Los vas a ver allá. Van a estar en la presencia de Dios. ¿No crees que es un buen momento para solucionar? Vas a estar para siempre. Y como basados en el humor que tiene Dios, a lo mejor te tocan la misma litera. Entonces, tendrías que solucionar esto, ¿no? Eso es una cosa. La otra, quiere que recordemos esto. Vamos a Lucas capítulo 10. En Lucas 10, capítulo 20, después de que envía a los 70, volvieron los 70 con gozo, 10, 17, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Creo que notes que lo que intenta el Espíritu Santo, lo que quiere Pablo es cambiar nuestra perspectiva. Es Apocalipsis capítulo
Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice: le adoraron todos los morados de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. No, perdón, me estoy equivocando. Creo que anoté el contrario. Ok, ahorita lo encontramos. A lo que quiero llegar con esto es que ellas tenían este conflicto. A este compañero fiel le dice: ayúdalas. Y les recuerda la batalla que debían de estar peleando. Y después le dice: cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y entonces Pablo está recordándoles las batallas que habían peleado. Y cuando llegamos a Lucas nos habla de algo que los discípulos estaban muy emocionados. Jesús, mira, le dije a ese demonio y Jesús les dice: yo les di ese poder y está bien. Pero si en algo deben de encontrar satisfacción o gozo, no es tanto en esas señales, sino en el hecho de su salvación. El hecho de a dónde van. Porque el ministerio va a acabar. El tiempo de este auditorio va a acabar. El tiempo de nuestra vida va a acabar. El tiempo de los conflictos va a acabar. Pero tienen una promesa y tienen un llamado. Y dice que sus nombres están escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir, o eso nos habla o puede hablar de dos cosas. Una, que Dios sabe, y por supuesto que sabe, qué es lo que vamos a decidir. Y por eso dice: sus nombres están escritos. Que todos los nombres están escritos. Y llega el momento que por nuestro rechazo a Dios, como dice la palabra, es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, nosotros con nuestras acciones decidimos apartarnos de Dios y entonces nuestro nombre es borrado. Sea cual sea, nos dice una verdad: vamos a la presencia de Dios. Y eso es en lo que deberías estar enfocado. Por esto que viene. Regresamos a Filipenses. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y la palabra gentileza es epieque, nuestra modestia, nuestra mesura. Creo que modestia y mesura es una mejor traducción. Sea conocida de todos los hombres. Y vuelvo a decir: el Señor está cerca. Ahora sí, ¿puede leer alguien el versículo 6 y 7? Nuevamente, Pablo estaba en la cárcel. Estaba ahí. ¿Alguien ha estado? A lo mejor no, para que nadie les dé miedo. Si no, vamos a empezar a vernos feo. No era una condición agradable estar. No era una condición agradable. No había derechos humanos ni nada de esas cosas. Muchos pensamientos podían correr por su mente. Pablo no era una persona que no experimentara miedo ni cosas así. Era normal. Y estando en medio de eso, Dios tenía un plan. Y tenía un plan con esa ciudad, con esas personas. Entramos toda esta introducción acerca del problema entre Evodia y Sintique, la intervención de este compañero fiel, después el recordatorio de los nombres en el libro de la vida, después nos habla en el versículo 5 acerca de la mesura y nos dice esta palabra: el Señor está cerca. Nos está tratando de apuntar hacia algo. ¿Por qué? Porque el capítulo va a llegar a este punto: por nada estéis afanosos. A diferentes personas, en diferentes momentos y en diferentes circunstancias, les preocupan cosas. ¿Quién estuvo preocupado esta semana por algo? Algunos. Los demás están chidos, qué bueno. Yo en la semana estuve preocupado por muchas cosas. Y ya era martes y ya quería que fuera yo sábado. Dije: ya que se acabe la semana. Y cuando me puse a orar a Dios acerca de aquello que me preocupa demasiado, esperaba una dirección, esperaba una respuesta, y lo único que recibí, y digo lo único porque al principio lo consideré así, es lo que vimos la semana pasada: gozaos en el Señor. Y entonces estuve tratando de compartirme a mí mismo el mensaje que compartí la semana pasada. Y aquí dice nuevamente: por nada estéis afanosos. ¿Cómo es que un creyente puede no estar afanoso de algo? ¿Cómo es que una persona puede simplemente decir:
No sé si te han dicho eso, a mí me chocaba que me lo dijeran. Ya no te preocupes. O, sí, no me preocupo por gusto, sino porque la circunstancia está ahí. Y muchas veces entendemos que no debemos de preocuparnos o incluso llegar a eso, a estar afanosos. El problema es cómo podemos llegar a este punto, porque la circunstancia no se ha ido. Y en nuestra mente de humanos pensamos que la única forma para dejar el afán es que la circunstancia se vaya. Eso es a lo que generalmente llegamos. Dios, ayúdame a estar tranquilo quitándome esto. Y eso es lo que esperamos. Ese es el camino que nosotros conocemos. Esa es la forma de autorregular nuestras emociones. Que el entorno desaparezca para que nosotros podamos regular. Entonces nos vamos apartados, tratamos de distraernos, tratando de quitar ese ambiente. Pero nos damos cuenta que se quita ese ambiente y encontramos otro más caótico. Y nuestro afán se convierte en otro afán. En la semana me pasó el chistoso porque a mí me preocupan mucho mis hijos cuando se enferman. Y estaba ahí preocupado por todo eso. Y junto con eso estaba preocupado por lo económico, ¿no? Porque coincidió exactamente esta semana que pagamos 4 consultas, que ya están bien caras, que se tenía que pagar la tarjeta. Y dije, bueno, pues ya ahí vimos, se pagó, ¿no? Y después, gracias a Dios, proveyó un dinero. Y dije, ay, ya con esto llegamos al fin de semana. Y compramos despensa. Y después de que compro la despensa, dijo, chin, este dinero era para la renta. Y entonces mi calma temporal se convirtió en otra angustia. Dije, chin, ya me comí lo de la renta, ¿y ahora cómo hace por la renta? Y entonces te das cuenta que según tú empiezas a buscar tus pequeños refugios acerca de, no, pues ya estoy seguro. Y entonces viene otra cosa, porque las circunstancias, o más bien que las circunstancias sean quitadas, no es el camino. Entonces, ¿cuál es el camino? Vamos a seguir leyendo aquí. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Sean conocidas vuestras peticiones. Está Pablo en la cárcel. ¿Y qué se pone a hacer? ¿Te acuerdas del relato? A cantar. Se pone a cantar. Adoración. Se pone a cantar a Dios. Oró, pues digo, seguramente. Pero la adoración, no sé si te has dado cuenta que es algo que ya siguió a la oración generalmente. Es difícil a veces adorar cuando no has descansado. Y bueno, Pablo estaba adorando. Muchos, ayer estábamos platicando de eso, cuando no lo has experimentado. Dices, es que eso de la ansiedad es pecaminoso y es débiles en la fe. No necesariamente. Las ansiedades, los temores es algo completamente humano. ¿Por qué? ¿Quién experimentó ansiedad, que es nuestro modelo? Cristo. Estaba Él a punto de ser crucificado. Y su ansiedad se convirtió en algo físico, al punto de derramar sangre. Y la circunstancia no cambió. Incluso recuerdas, él oró, dijo Dios, si puede esta copa pasar de mí, pero no sea como yo quiero. Entonces, ¿por qué Cristo oró eso? ¿Sabía que había otro camino? No. Estoy convencido de que estaba, como siempre, modelando cosas para nosotros. La petición normal aquí dice, sean conocidas vuestras peticiones. Dios, esto me da temor. Esto me produce conflicto. Por favor, ¿puedes quitarlo? ¿Quieres quitarlo? Me gustaría que lo quitaras. Y Jesucristo después oró, pero no sea mi voluntad, sino sea la tuya. Él conocía a qué había venido. Toda su vida estaba preparado para esto. Y entendía que era necesario. Y hay muchas ocasiones en las que hay momentos y circunstancias que nos conflictúan. Pero muy dentro de ti sabes que no se va a quitar. O por lo menos no luego. Y es donde muchas veces viene el berrinche de Dios. Pero si te ha servido. Y a veces, no sé si tú te imaginas la cara que hace Dios cuando estás hablando con Él. Yo a veces me la imagino.
Ya veces pienso que nada, así como que agacha, así como que ya le dije a este cuate y no entiende. ¿Qué te debo? ¿Cuándo me endeudé contigo? ¿Soy deudor de ti? No, Dios. Entonces, ya. Pablo está en la cárcel. Había un propósito, uno grande. Su vida no iba a terminar ahí. Había un propósito. Cristo está en el huerto. Su vida iba a terminar después, pero había un propósito. Y ninguna de las dos circunstancias de las que estamos hablando fueron quitadas. No siempre es así. Hay momentos en los que la situación es quitada, pero siempre va a haber un propósito. Dios no hace cosas sin propósito. Entonces, ¿qué es o a dónde quiero que podamos el día de hoy reflexionar en esto? Que la forma de que la ansiedad se vaya no es en el cambio de circunstancias, sino la conciencia de la presencia de Dios. De eso se trata esto. Muchas veces Dios nos tiene que llevar al punto en el que te diga, quiero que sepas que estoy ahí. Y yo estaba en la semana con estos conflictos acerca de lo que tenía que pagar, con mis hijos enfermos, y llegó el punto en el que teníamos que ir a la otra consulta y no tenía para la consulta. Y estaban todos mis pensamientos corriendo, orando y todo eso. Y Dios me dijo, estoy aquí contigo. Y le dije, Dios, pero necesito el dinero. Y Él me dijo, no, me necesitas a mí. Me necesitas a mí. Y hasta el momento en el que realmente descansé, le dije, Dios, ok, tienes razón, no necesito nada más. No necesito que mis hijos sanen. No necesito el dinero, necesito mi paz. Y la paz no es la ausencia del conflicto. Tú eres mi paz. Tú eres mi paz. Llena mi corazón. Ese es el momento en el que tenemos que llegar. Sean conocidas vuestras peticiones delante del Padre. Después dice, con toda oración. Y la palabra implica un diálogo. No únicamente un monólogo tuyo, sino una respuesta. Vamos a Isaías capítulo 30. Creo que lo leímos entre semana Puede leer, 30. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Y este capítulo se da en el contexto era el rey Ezequías. Estaba la invasión latente de los asirios. Y entonces él era un buen rey, pero se preocupa. Se dice que tenía 1 millón de soldados, un ejército imponente para la época. Digo imponente para ahorita incluso. 1 millón de personas listos, marchando. Y entonces el primer paso que él toma es ir y a dar regalos. ¿Y qué pasa con el rey de Asiria? ¿De dónde salió este oro? Seguramente hay más. Y entonces ve que eso no funciona y va a Egipto. ¿Te acuerdas de la historia? Va a pedir ayuda. Y entonces el profeta aparece en la historia y le dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Nunca me preguntaste. Por supuesto que sé cuáles son tus problemas, pero debiste de haber acudido a mí. Quisiste cobijarte, pero no de mi espíritu. Y después versículo 3 dice, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. ¿Recuerdas ese relato? Cuando lleva el rey y muestra todos sus tesoros y dice, mira lo que hay aquí. Y ese ejército después vuelve y les roba todo. Está describiendo esa condición, que esa fuerza iba a cambiarse en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Y entonces, quiero que continuemos leyendo. Versículo 9. Porque este pueblo es rebelde
hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas no os profeticéis lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto el Santo de Israel dice así, porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia, en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace pedazos, tanto que entre los pedazos no se hallará tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Santo de Israel. Y te animo que sobre este versículo. ¿Lo puede leer alguien? Y esa es nuestra mente. Ese es exactamente cómo se ve una mente ansiosa, corriendo en pensamientos, buscando soluciones. Te conviertes en el Doctor Strange con 1000 finales diferentes. Ya los vi todos, o sea, ya viste todos y consideraste todo. Cuando lo que tenías que hacer es en quietud y acudir a Dios. Pero muchas veces te dices, es que no hay tiempo para orar. Recuerdo mucho una ocasión que estábamos chiquitos y invitaron a mi papá a compartir a un lugar. Y mis papás, no sé por qué siempre tienen esta idea. Mis papás nacieron en la Ciudad de México, nosotros también. Pero ya salieron desde hace 30 años, pero ellos, según ellos, siguen siendo de la Ciudad de México, ¿no? Y la ciudad ya cambió en 30 años, pero según ellos la conocen como la palma de sus manos. Y siempre quieren buscar atajos cuando íbamos y siempre se perdían, siempre. Entonces andábamos perdidos y no encontraban la iglesia, ¿no? Entonces mi mamá dice, oye, ¿por qué no oramos? Y mi papá estaba enojado, estaba ya como desesperado porque ya era la hora. Dice, esto no es cuestión de oración esto, sino de llegar. Pasaron 5 minutos y mi papá dice, no, mejor sí vamos a orar, ¿no? Porque muchas veces te da eso. Es que no hay tiempo para orar, es tiempo de decidir, es tiempo de tomar acciones, es tiempo de hacer llamadas, es tiempo de ir a sacar dinero del banco, es tiempo de pedir préstamos, es tiempo de correr. No hay tiempo de orar, no hay tiempo de buscar a Dios. Y Dios te dice, ok, ¿quieres ese camino? En ese camino vas a encontrar tu ruina. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra que el temor lleva en sí castigo. Vivir atemorizado es un castigo. Lo sabes si has vivido en temor. Es un castigo. Nunca paran los pensamientos, nunca paran los finales desastrosos. El enemigo te va a llenar con todo tipo de incertidumbres. Busca enfermedades en internet. Busca un síntoma en internet y te vas a encontrar miles de enfermedades. Cáncer, siempre cáncer. Pero si tú vuelves a Dios, y voy a volver a leerlo. Capítulo 30 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso, en arrepentimiento, en reposo o en confianza, seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos a caballos. Por tanto vosotros huiréis sobre corceles veloces, cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de 1, y a la amenaza de 5 huiréis vosotros, todos, hasta que no quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Y muchas veces en tus soluciones temporales encuentras más conflicto del que tenías. Si has recurrido a tarjetas de crédito, sabes de lo que estoy hablando. Compramos los pañales con la tarjeta, ya el siguiente mes. Y el siguiente mes ya se llenó de otras tantas cosas. Y te ves en 5 meses debiendo, iniciando con 500 pesos, debiendo 30,000. Pero escoges tus caballos. Escoges tus salidas fáciles. Y Dios está diciendo, sé que estás temiendo, sé que hay conflictos, pero acude a mí. Aquí estoy yo. Todos nuestros conflictos se ven horribles a nuestros ojos, todos. ¿Recuerdas a los discípulos? Hombres de mar, rudos, con tatuajes, llorando por una tormenta. Habían visto tormentas, por supuesto, pero había algo en esta que los llevó a decir, esta sí es la última.
Esta sí es la última. Eran hombres experimentados. Y muchas veces Dios te lleva a esos momentos en los que en tu propia experiencia ya no puedes. Y es en tu área de expertise. Y ya no puedes. Y entonces empiezan a gritar, pero se habían olvidado de algo. Dios estaba en la barca. Y déjame decirte que Dios está en tu barca. Él nunca se ha ido. Yo estoy con ustedes. Eso es lo que dice. Eso es lo que creemos y eso es lo que es. Dios está con nosotros. Y por eso nos dice, por favor, presenten todas sus peticiones delante de mí. En toda oración, te digo que es un diálogo, no unilateral, sino bidireccional. Es hablo y me quedo callado. Dios, ¿qué quieres decirme? Leo tu palabra, me respondes. Y después ruego. Es una oración específica acerca de lo que te preocupa, lo que te inquieta. Y después, con acción de gracias. Esta semana estaba yo preocupado por mi hijo, ¿no? Porque dije, ¿qué tal si se agrava? ¿Qué tal si todo se convierte en bronquitis? Y entonces empieza así como que todas estas ideas. Y me salí al jardín y me puse a orar, pero no por él. Y Dios me dijo, no ores por él, ora por lo que realmente necesitas. Y yo dije, es que esto es lo que necesito, que él sane. Bueno, a lo mejor necesito el dinero, no, ora por lo que necesitas. Y dije, Dios, que tu paz llene nuestros corazones. Que tu paz llene mis pensamientos. Dame dirección acerca de enfocarme en lo necesario. Y las cosas cambian. Porque muchas veces lo que pensamos necesitar no es lo que necesitamos, sino voltearnos como Pedro y decir, Dios, ¿qué no te importa que perecemos? Y entonces Jesucristo se para y dice, hombres de poca fe, aquí estoy. ¿A poco crees que se va a hundir la barca conmigo adentro? No. Y aún si hundiera se iba a hacer un hoyo y el agua no los iba a tragar. ¿Por qué? Porque Él estaba ahí. Cuando pases por las aguas en Isaías, yo estaré con ustedes. Sin el fuego no te quemarás, no te ahogarás. Dios está con nosotros. Eso no quiere decir que no haya problemas, sino es paz a pesar de los problemas, dirección a pesar de los problemas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Ayer, ya pasó 2 veces, el miércoles, que tenemos reunión aquí, y ayer se acerca el hermano Lucio y me dice, ¿cómo estás? Y vi en sus ojos que él sabe que me preocupa esto, y así como para ver como que si estaba muy preocupado. Y le digo, bien. Me dice, ¿en serio? Y digo, sí. ¿Por qué era en serio? Sí, estaba bien. ¿Se quitaron los problemas? No. Pero no sé explicar, bueno, sí sé explicar porque es la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento y que puede guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y dice la palabra sobre toda cosa guardada. ¿Por qué? Porque también el libro de Proverbios nos habla acerca de esto, y ahorita es a lo que vamos a ir. Proverbios 23:7, que la meditación del corazón del hombre, tal es él. Somos en lo que meditamos. Me fui a cortar el cabello ayer. Dije, no, es que va a dar pena que vaya todo greñudo a la predicación. Y entonces fui a un lugar que nunca había ido, ahí por mi casa. Y estos cuates tenían Peso Pluma en su televisión. Dije, no manches. O sea, quieren que los jóvenes no anden con todas estas ondas de violaciones, de violencia y tan chino. O sea, estaba horrible. O sea, sabía que cantaba feo este cuate, pero nunca había escuchado las letras. Y están, en serio, horribles. O sea, me aventé como, creo que su álbum completo. Ya venía de regreso a Tararán, dije, no. Pero es horrible. Y los jóvenes están meditando en esto. Y en eso se ha convertido la sociedad. Y entonces aquí nos dice, por lo demás, hermanos, versículo 8, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Ahora, no dice que pienses en cachorritos. Ay, es que me dan ternura. No dice que pienses en la Navidad. No dice que vayas a tu lugar seguro. No está hablando de esto. Pudiéramos pensar. Ahora, tampoco está diciendo pon tu mente en blanco. Deja todo dolor. Enfócate en la naturaleza. No está hablando de eso tampoco. Porque cuando pones tu mente en blanco,
el enemigo trae otro pensamiento. Si piensas en los perritos, posiblemente digas, ¿y si les da parvovirus a los perritos? Entonces, va a llenarse de algo. Quiero que leamos nuevamente detenido. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Si hay algo verdadero, es Él. Todo lo verdadero. Si hay algo honesto, ese es Cristo. Si en algo o en alguien hay justicia, ese es Cristo. ¿Qué hay justo? Digo, voltea a ver al mundo y ¿qué hay justo? Justo no hay ni una, entonces ninguna persona califica. ¿Qué otra cosa podría ser justa? ¿El sistema de justicia? No, pues tampoco. ¿Los policías? Tampoco. ¿Qué partido político? ¿Qué deporte? ¿Qué hobby? No está hablando de un momento, de un lugar feliz, está hablando... ¿Te acuerdas de esta canción? Fija tus ojos en ¿qué? ¿Te acuerdas? Fija tus ojos en Cristo. Entonces, nuestra mirada debe de estar en Él. Todo lo puro, si hay algo puro es Él, amable, todo lo que es de buen nombre, sea virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué está diciendo? ¿Que te compres tu cuadro con luces LED de Cristo y que te pongas a verlo? No. Checa esto. Digo, ya, a lo mejor ya te cansé con esa historia, pero cuando tenía ansiedad y otra vez vamos para allá. Algo de lo que yo hacía al principio era obviamente mi celular. Me perdía en el celular para distraerme. Dejó de funcionar. Después, películas. Dejó de funcionar. Después, me puse a escuchar alabanzas. Todo el día dejó de funcionar. Después me puse a leer la Biblia como loco. Y llegó, me acuerdo un día que en un día acabé todo el Nuevo Testamento. Porque estaba todo el día. Y Dios me dijo, ¿qué estás haciendo? Y le dije, poniendo mis ojos en todo lo bueno, todo lo amable. Y me dice, no, estás huyendo de tu ansiedad. Pero eso no es poner los ojos en mí. Porque sigues huyendo de tu problema. Estás volteando a verla, fingiendo que me estás viendo a mí. Y cuando se refiere a poner los ojos en todo lo amable, todo lo verdadero, es que tú puedas realmente considerar quién es Él. Que puedas descansar realmente en Él. Que puedas deleitarte en Él. Puede ayudar esto, ¿no? Pero, ¿te acuerdas? O sea, cuando tienes problemas, si te vas a tomar un café con alguien agradable para ti, ¿no se te olvida momentáneamente? Porque la plática es satisfactoria. Pero sales del café y vuelve otra vez ese hueco en tu corazón. Sal a comer con Cristo, la cena del Señor. Ten comunión con Él. Tómate un cafecito con Él. A eso se refiere, que seas cautivado por Él, por su persona. Deleítate en su palabra, ora todo el tiempo, orad sin cesar. Pon tus ojos en Él, a eso se refiere, a que puedas pasar tiempo, no como un placebo, sino como quiero buscarte. Si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, dice que la meditación de nuestro corazón, tal es Él, en eso nos convertimos. Y entonces, dice que de la abundancia a la boca. Entonces es una cadenita. Tú meditas en algo y en eso te conviertes. Y de eso que hay en tu corazón, también habla tu boca. Escucha tus palabras, eso evidencia quién eres tú. Escucha tus oraciones, eso evidencia quién eres tú. Y en eso que tú estás hablando, en eso te has convertido. Y si siempre es de tu amargura, eso eres, amargado. Si siempre es del hermano, eso eres. No quiero caer en lo político, pero ¿te has dado cuenta que hay personas que todo el tiempo están hablando de AMLO, del presidente, y lo odian? Pero siempre que vas a verlos, te empiezan a hablar de él y tú dices, se me hace que realmente le gusta. O tiene ahí una cosa así como medio rara ahí con él. Porque todo el tiempo están hablando, lo odian, pero todo el tiempo están hablando de él. ¿Ya viste lo que hizo el presidente? ¿Ya viste lo que se puso? Dije, no inventes, eres un fan. En esto te conviertes. Y quiero que puedas, pensar en esto, hermano. En eso nos convertimos, pero si nosotros realmente meditamos en Dios y de eso habla nuestra boca, en eso nos convertimos y encontramos la verdadera paz. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros.
Entonces Pablo les está diciendo, es una cuestión de perspectiva. El tiempo está cerca. Hace ratito estaba hablando con mi hermana acerca de esto, de todo lo que está pasando con Israel. ¿Será que ya es el tiempo? ¿Será? Y empieza todo esto. El tiempo está cerca. Eso es inevitable, el tiempo está cerca. Pero yo sigo preocupado porque mi lavadora no sirve. ¿Te das cuenta? Hay algo que está sucediendo y tú piensas que ¿por qué se le rompió el botón? ¿Que quién lo apretó? Y te clavas en pensamientos absurdos como Evodia sin ti, que cuando es importante la unidad. ¿Por qué? Porque había un propósito, había una tarea, la salvación de las personas. Pero la iglesia estaba tan opacada, estaba tan clavada en los conflictos internos, en la disertación sobre si el piso tendría que ser azul o gris. ¿Y por qué? ¿Quién escogió ese azul? No, hay cosas más grandes. ¿Como cuál? Cristo viene pronto. Tu nombre está escrito en el libro de la vida, pero hay algunos en los que no. Y si a lo mejor quito un poco la vista de mis conflictos y me pongo a ver en la de los demás, puedo encontrar que mis pasos están andando en el amor de Dios. Y el amor de Dios, el amor cubre multitud de faltas. Y entonces dejo de ver la falta de los demás, dejo de ver mis problemas y encuentro la paz. En esta semana estuve con la firme decisión de no venir el miércoles porque dije, es que tengo que estar con mis hijos. Estuve con casi la firme decisión de decir, no voy a ir ayer sábado, porque tengo que estar con mis hijos. Pero hay cosas más grandes. No digo que mis hijos son todo para mí, pero Él está con ellos. Él está con ellos. Yo ya no puedo hacer nada. Llega un momento en que tienes que reconocer, yo no puedo hacer nada. Mejor hago aquello que Dios sí me ha dicho, haz esto. Yo me encargo de esto. Enfócate en esto. No porque Dios no pueda, sino ese es el acto de fe y a eso voy. ¿Cómo? Nada estés ansiosos. Es necesario un acto de fe. Aquellas cosas que te preocupan, a las cuales temes, evidencian áreas que no has rendido. Por eso temes, porque no puedes controlarlo. Y no puedes controlar y te da miedo, te asusta. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entregárselas a Cristo. ¿Cómo se las entrego? No es únicamente una palabra, porque yo le he entregado muchas veces cosas a Dios y como que me doy cuenta que no. ¿Qué? ¿O cómo se va a entregar? Dar actos de fe. En mi caso, en esta semana era mi preocupación porque estuvieran bien. ¿Qué tenía que hacer? Te los dejo, Cristo. Voy a lo que tengo que hacer. Ese es el acto de fe, en mi caso. En tu caso, piensa qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas en lugar de estar enfocado en tus afanes, en lugar de estar enfocado en tus preocupaciones. Cada uno tenemos nuestras propias luchas y en sí mismas no necesariamente son pecaminosas, sino son la oportunidad de que te des cuenta si amas más a Dios que tus problemas, que tu comodidad. Y puede ser que si te quedas un momento más en esa cárcel, veas temblar la tierra, abrirse las puertas, y si te quedas un minuto más, veas la gloria de Dios en medio de las personas que Él se ha determinado salvar. Y vale la pena, ¿no? Versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y este es el contexto de este versículo. ¿Lo puede leer alguien el 13? El todo lo puedo en Cristo no es antes de un examen o una entrevista laboral. No es antes de soltar el manubrio de la moto. No es así. No es eso. Es puedo y estoy capacitado en Cristo para quedarme en la tribulación.
No en la tribulación, la gran tribulación, sino en el conflicto. En el conflicto. Puedo estar en el conflicto. Porque Él me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, nos damos cuenta que el creyente está capacitado en Cristo para poder experimentar paz que sobrepasa todo entendimiento y vivir en el conflicto con una perspectiva diferente. Pablo está hablando aquí de su situación económica y les dice, le agradezco a Dios que ahora me están apoyando. Qué bueno. Dice, pero les digo esto no porque quiera que me den, sino porque, y les dice aquí, quiero primero que entiendan que sé vivir de cualquier forma. Abundancia, humildemente, en todo estoy enseñado así para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y describe algo. Si el día de hoy tú dices, es que está muy padre la palabra, pero yo estoy bien, no estoy pasando ningún problema, qué bueno, hermano. No necesitas pasar problemas para ser más espiritual. Qué bueno, disfrútalo. Es que, no sé, ya sentí feo que dicen que tienen problemas y yo me voy a ir a Acapulco. Qué bueno, hermano, en serio disfrútalo. Te deseamos que en serio disfrútalo. Y Pablo está diciendo, sé vivir de todo. Y no toda la vida del cristiano es gris, porque hay muchos que dicen, es que estaba escuchando la historia de este monje que mandó a construir una torre y se subió y vivió 35 años arriba para poder estar más cercano de Dios y más fuera del mundo, y se lastimaba y ahí estuvo orando. El problema es que seguía con sus propios pensamientos, ¿no crees? ¿Qué cárcel tan horrible? Y eso no lo hizo más puro, eso no lo salvó. No estaba ni tantito más cercano de Dios porque estaba solo con Él mismo. Entonces, muchos piensan que a través del sufrimiento es el único camino. No, el camino es Cristo. Y hay momentos de abundancia y hay momentos de humildad. El problema es, ¿estás dispuesto? Y es la pregunta que siempre tienes que hacer. No siempre Dios te va a pedir tu trabajo, no siempre Dios te va a pedir tu salud, pero si lo hiciera, aquí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces he escuchado a muchísimos creyentes, y yo lo he dicho, ¿no? O lo llegué a decir, ten cuidado con lo que pides. No le pidas a Dios fortaleza, porque ¿quién sabe? No, hermano, no le tengas miedo. Él tiene planes de bien y no de mal. No siempre es gris, no siempre es lágrimas. Y por todo estoy preparado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Habla de esto. Es necesario que pasemos por diferentes momentos cada uno. Pero Pablo les dice, yo estaba en necesidad económica. Hubiera sido horrible que, no, pues que Dios lo apruebe. Seguro algo Dios quiere. No, dice, qué bueno que me apoyaron. Entonces, si nosotros vemos que alguien está pasando por algo, Pablo dice, qué bueno que apoyamos. No, pues que Dios lo trate. No, ese es nuestro papel como congregación, poder animar, poder aportar, poder participar. Qué bueno. No digas, ya el Señor que tenga misericordia. No. Pablo les dice, sin embargo, a pesar de que sé vivir humildemente y tener abundancia y padecer necesidad y que Cristo me fortalece y que me provee, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación, hablando de lo económico. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, y dice agradable a Dios. Platicaba con mi esposa esta semana, porque algunos vieron el mensajito que envió el hermano Lucio, que todavía nos faltaba un porcentaje para cubrir lo de la renta. Y hablábamos de esto, ¿no? Como lo hemos escuchado varias veces, siempre se digo, aquí no se necesita que nadie dé.
Dios provee. Y eso es y sigue siendo verdad. Aquí no estamos como, oigan hermanos, vamos a juntar. No. Pero, también no hemos comentado. Esta frase que decía Amy Carmichael. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar y no dar. Y eso es verdad. Cuando nosotros amamos, y no estoy hablando de lo económico, nos damos. Y aquí Pablo está hablando acerca de eso. Dice, miren, este tema de lo del dinero no lo digo porque quiera o busque que me den. Y muchas veces ese es mi conflicto y algunos de ustedes me han dicho, ¿no? Hermanos, si algún día necesitas algo, dínanos. Pero muchas veces, y generalmente no voy a decirles como, hermanos, estoy pasando esto porque no quiero que se piensa que les digo porque estoy esperando que me den. Y esta semana dije, voy a mandar un mensaje a algunos hermanos, pero para que oren. Pero digo, es que si les digo van a pensar que les estoy como sugiriendo, como que, oye, pues a ver si me apoyan. No. Y es lo que está diciendo Pablo. No quiero, no lo necesito. Y el punto no es que las personas den, sino quiero algo mucho más importante, que haya fruto a su favor. Y Pablo sí dice esto. Este tipo de actos no compran salvación, no compran el favor de Dios. Grábatelo muy bien. El que tú des, hablando de lo económico, no compra ni el favor divino, ni la salvación, ni Dios te va a dar más, ni Dios te va a dar menos. Pero sí exhiben tu corazón. Muestran algo. O pueden mostrar una como, es que esto es mío. O pueden mostrar una desprendimiento. ¿Suena como chantaje? Posiblemente, pero no lo es. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo aquí, y recuerda, toda palabra es inspirada por Dios, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, lo fragante, dice, sacrificio acepto, y esto es agradable a Dios. Si ustedes no lo hacen, no hay bronca. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El tema económico en algunas iglesias es algo asquerosamente horrible. Bueno, en todos lugares la cosa del dinero a muchos les causa problemas. Pero no es un problema, hermanos. Porque debe de partir desde la premisa que Dios es el dador de todo. Y que si nosotros no participamos, Dios lo hace. Dios hace, Dios se encarga. Pero si nosotros participamos, eso es olor fragante para Dios. ¿Te ama más? No. ¿Recuerdas el sistema de sacrificios de Israel? Había un sacrificio por el pecado. Había una ofrenda voluntaria. Entonces estaba tu sacrificio, ese arreglaba temporalmente tus pecados, y había un algo extra, que no era necesario, que era aceite, ya lo vimos las semanas pasadas, o harina, o grano, y era como por puro gusto. Eso es lo que describe. El sacrificio ha sido puesto, ese es Cristo Jesús. Eso cubrió todo. Pero podemos, a través de nuestras acciones, a través de nuestras oraciones, de nuestro servicio o de nuestra economía, dar eso. ¿Para que Dios nos ame más? No. ¿Para que Dios nos ame menos? Tampoco. Por el gusto de hacerlo, por el gusto de ser partícipes. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. ¿Pablo dónde estaba? Dijimos al principio de esta carta, en Roma. Y aquí nos describe esta carta, no termina sin darnos el último fruto de esto. La casa de César se había convertido a Cristo. Se había convertido a Cristo y los de Filipo tienen que tener la certeza de que Pablo era preso no de César, sino de Cristo, del Evangelio. ¿Por qué? Porque había fruto ahí. En medio de la circunstancia adversa, Dios puede traer mucho fruto. Y generalmente así sucede. Esos grandes cambios son o parten de conflictos iniciales.
La persecución en Jerusalén produjo Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. La casa de César había recibido a Cristo. Dice, los de la casa de César los saludan. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios, con esto quiero terminar. Siempre digo eso, pero ¿te acuerdas de Tomás, que es conocido por su duda, ¿no? Le empiezan a decir a Tomás, vimos al Señor, da esto, el otro. Y él dice, si no viere sus manos, metiere así mi dedo en las cicatrices, no voy a creer. Después nosotros nos enfocamos a este evento. Viene Jesús y le dice, Tomás, aquí estoy. ¿No se te hace bello que Jesús lo escuchó? O sea, ese día que Tomás no lo vio y estaba platicando con los discípulos, con personas, Jesús sí estaba ahí. No lo veían, pero él sí estaba ahí. Y escuchó exactamente lo que él necesitaba. Y muchas veces cuando tú estás orando a Dios, no lo ves. Ahorita que estamos hablando, cuando hablas a alguien de tus problemas, no lo ves. Pero él está escuchando. Y entonces Dios se acerca a Tomás y dice, aquí estoy. No te condeno ni siquiera por esto. Si esto es necesario para tu fe, aquí estoy. Toca. Él es propicio a nuestras necesidades. Él conoce tus luchas, tus debilidades, tus temores. Él lo conoce. No te sientas condenado, pero esfuérzate en su gracia. Y Él, así como con Tomás, va a ser propicio a tus necesidades. Y aunque no lo vemos, Él está ahí. Y eventualmente va a estar ahí, vas a tener la certeza de, fue Él. Siempre estuvo ahí Él, siempre me escuchó. Y que suceda en nuestra vida como la samaritana o como la mujer de flujo de sangre, si tan solo tocara el borde de su manto. Pensaba que eso era necesario y Jesús supo que había tocado. Supo y la sanó. Él siempre sale a nuestro rescate y la paz de Dios puede guardar nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra que pudimos leer el día de hoy. Padre, te ruego por cada uno de mis hermanos, por todas las necesidades que tenemos, por todas nuestras preocupaciones, por nuestros afanes, Dios. Qué necios somos, teniendo al Rey de Gloria. Qué simples somos, teniendo al Todopoderoso. Padre, nos acercamos a ti. Te ruego, Dios, que derrames de tu presencia sobre cada uno de nosotros y que podamos experimentar la plena convicción de que nos has escuchado. Padre, gracias porque me has escuchado. Lo sé porque tu palabra lo dice. Y podemos tener certeza que tú no nos rechazas. Podemos seguir y saber que tú tienes mejores planes. No se haga nuestra voluntad sino la tuya, Padre. En ti hemos puesto nuestra confianza. Dice tu palabra que no seremos avergonzados. Bendito eres, Padre. Amén.